para la audiencia de Radio Morena, que sería entre octubre o noviembre de este año una evaluación. Son las preocupaciones que hacen conocer los gremios, los servidores públicos, ante la situación de las evaluaciones. Son las 7:08 en Radio Morena, Morena Noticias. Morena Noticias, en esta su primera emisión, está con nosotros aquí en la cabina de Radio Morena, que estamos cumpliendo además 30 años. Quiero recibir al abogado Luis Fernando Molina, legislador de la Revolución Ciudadana RC5. Qué gusto recibirlo aquí. Muy buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de Radio Morena. Un gusto, felicitaciones por estar cumpliendo años en este servicio periodístico a la comunidad, a la ciudad de Guayaquil, y también saludos a la Perla del Pacífico en sus 490 años de fundación. Abogado Luis Molina, en vivo no hay nada igual. Sí, en vivo no hay nada igual. No hay nada igual. Siempre hemos charlado vía la conectividad permite a cortas distancias. Y tienen ahí la primicia. Cuando vengo acá a Guayaquil, digo, vamos a estar en vivo con ustedes en Radio Morena. ¿Cómo sacamos a limpio? ¿Qué sacamos a limpio de todo esto? Incluso nos escuchó haciendo notar preocupaciones del sector público. La ley de integridad pública es a la que hace referencia. Se ha conocido el reglamento, incluso se dice que el presidente del Ejecutivo, que es una tarea del Ejecutivo, el reglamento para el ámbito de su aplicación y las otras normativas en este proceso, en este periodo legislativo del cual usted es parte. ¿Qué sacamos a limpio? A ver, he revisado el reglamento, digamos, repite el vicio que ha tenido desde este gobierno, ¿no? Es decir, a través del reglamento desarrollar la ley, modificar la ley. Y aquí hay dos aspectos, porque quizás lo que más salta a la vista, y ya me voy a referir, es el tema de los servidores públicos, pero decirles también o añadir también en ese sentido que existen infinidades de reformas a la ley de contratación pública. Y recordemos que la ley de integridad pública, ¿cuál era el objetivo inicial? El objetivo inicial era mejorar la ley de contratación pública. Pocas normas se establecieron en ello sobre contratación pública. Ahora se los desarrolla como si fuera ley. En segundo lugar, acabo de revisé también el tema de lo que tiene que ver con los despidos, pero ahí les doy una premisa que tampoco se ha visto. La cesación inmediata sin derecho a indemnización en el caso de los nombramientos provisionales. Eso también está en el reglamento. Los ocasionales. Los provisionales. Provisionales. Es decir, ya no solo es un tema de la evaluación, sino que los nombramientos provisionales podrían, por decisión de la autoridad nominadora, del jefe inmediato, podrían darse por terminados, desconociendo los derechos adquiridos. Y les voy a poner aquí un ejemplo. Mire, antes de ejercer la legislatura, cuando estaba en libre ejercicio, había un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, en una empresa pública, en la empresa pública eléctrica en la provincia de Pichincha, se utilizaban los nombramientos provisionales como si fuesen ocasionales, y después de un tiempo se les despedía a los trabajadores sin el derecho que tienen ellos a que puedan participar en los concursos para tener nombramientos definitivos. Entonces, estos derechos que vienen inherentes, que son de los contratos provisionales, ya en este momento no tendrían vigencia por un reglamento que modifica la ley y que transgrede la Constitución. Aunque ya como usted lo ha manifestado, está vigente este reglamento que a través de decreto ejecutivo planteó el presidente Daniel Noboa. Es también cierto que esa ley, la ley de integridad pública, es la que más acciones o demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional ha recibido. Por supuesto, entonces, existen más de 20 demandas de inconstitucionalidad de distintos sectores gremiales, sindicales, de organizaciones sociales. ¿Qué se espera con eso? Mire, a ver, como hombre de derecho quiero creer en la Corte Constitucional y en la sensibilidad que debería tener la Corte Constitucional para reformar, pero es que ahora tenemos una dificultad. Y ya las 20 o más de 20 demandas de inconstitucionalidad son insuficientes para poder frenar, porque lo que debería establecerse es otras demandas de inconstitucionalidad al reglamento, porque mire, cuando el reglamento modifica la ley, cuando el reglamento transgrede la Constitución, entonces ahora ya no solo es inconstitucional la ley, sino el reglamento que acaba de emitir el presidente de la República. Pero hay un problema, señoras, señores, amables oyentes,
Un abrazo reiterado y el agradecimiento por la sintonía. Está con nosotros el abogado Luis Molina, legislador, miembro actual, elegido por el mandante para este periodo legislativo. A mí me preocupa, no solamente, veo cantidad. ¿Cuántas están admitidas a trámite? ¿Cuántas solicitan o elevaron en esta consulta a la Corte? También la solicitud de medidas cautelares. Sí, y ese ha sido un problema con la Corte por dos elementos. De lo que tengo conocimiento, me parece que han sido admitidas 2 o 3 y lo que van a hacer es acumular el resto. Eso tendrá la Corte, pero lo que usted acaba de decir, cuando se pide medidas cautelares, que es la suspensión de la norma hasta que se resuelva, eso niega a la Corte Constitucional y preocupa porque además en la carga que tiene la Corte Constitucional, si la demanda saldría en unos 3 o en unos 6 meses, que además, digamos, ya existen perjuicios con un día que pase, ¿no es cierto? Digamos, uno podría pensar que se acerque el momento del control, pero una demanda de inconstitucionalidad, los que hemos litigado sabemos que son 3, 5, 7 años. La mal llamada ley humanitaria, por ejemplo, se realizó la audiencia en el 2020 y recién me parece que 2024 o 2025 salió la sentencia. Entonces, mientras tanto, existen despidos, mientras tanto, existen vulneración a los derechos sindicales y a los derechos de los trabajadores. Pero también quiero abordar un poco esto en el contexto del desembolso que realizó el Fondo Monetario Internacional recientemente y de lo que tiene que hacer el Ecuador para tener el desembolso de diciembre. Es decir, detrás de esto está una política, una exigencia del Fondo Monetario Internacional para los desembolsos de los préstamos que realiza. Y a esto, imagínense, a este tema que ya es de los servidores y de los funcionarios públicos, tiene que adicionarse el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional respecto de la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico. Entonces es la carta del Fondo Monetario Internacional cristalizada a través de estas leyes urgentes económicas. Una necesidad urgente. Siempre preguntamos, al admitir, volviendo al tema, la admisibilidad a estos mecanismos que se activan, producto de, incluso en forma general, no solamente para la norma como tal aprobada, decretos, reglamentos y otros actos normativos que usted considere que rayan, que transgreden los principios elementales de la constitucionalidad y además convencionalidad. Hermanos ecuatorianos, esa es la justicia constitucional impera, vigente, que rige en el Ecuador. Y les decía, ¿a cuántos de pronto vamos a ver en este torrente de demandas? Nosotros en los próximos días, entre hoy y el día de mañana, vamos a solicitar a realizar un pedido de información a la ministra Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, donde vamos a solicitar que nos diga el número exacto de funcionarios que están en el sector público bajo la modalidad de contratos provisionales, por ejemplo, y el tema de lo que tiene que ver con también y con los mecanismos que se van a utilizar para el tema de selección. Y digo de nombramientos provisionales porque, mire, una de las prácticas de las instituciones es dejar en nombramientos provisionales de manera indefinida, de no cumplir los concursos para el otorgamiento de los nombramientos definitivos. Que, le digo de paso, ¿ya de qué sirven los nombramientos definitivos si hay otro mecanismo de evaluación que incluso podría desconocer la antigüedad laboral y podría generar despidos sin reconocer los beneficios de antigüedad, ¿no? ¿Qué rol juega, por ejemplo, en una necesidad urgente de legitimación activa, Defensoría del Pueblo, los organismos de control? Por supuesto. Los organismos de control. Si bien es cierto, y ¿cuántos ecuatorianos están? Y sobre todo un tema que también debería partir desde las organizaciones sindicales en la necesidad. En este momento existen elementos necesarios para que los sindicatos de trabajadores puedan remitir una carta a la Organización Internacional del Trabajo y solicitar una visita in situ para que la OIT
venga a verificar las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso es apremiante. Es decir, la OIT debería activarse los mecanismos para que la OIT pueda venir al Ecuador y pueda realizar sus observaciones. Porque ahí le doy un dato ahí. Hace más o menos un mes y medio estuvo la ministra Ivonne Núñez en la reunión, en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué le preguntan a la ministra Ivonne Núñez? ¿Cómo está la normativa para reconocer los sindicatos por ramas? ¿Y sabe qué es lo que dijo? Que existen en el país sindicatos por ramas, que un sindicato por ramas es el sindicato que se ha creado en la Presidencia de la República, en esta administración de Daniel Noboa. Falso, pero además desconociendo el principio elemental de lo que es un sindicato por ramas. Y le realizó la OIT recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones que dice que ha cumplido la ministra, yo creo que ya con esto la OIT también podría tomar asunto en el sentido de analizar cómo están los derechos laborales de los funcionarios públicos aquí en el Ecuador. Y en la importancia de los casos, fundamentalmente, ¿no? En la Corte Constitucional le establece la Constitución de la República, la supremacía, la garantía de velar por la supremacía de la Constitución. Por supuesto, y primero debería aceptar las medidas cautelares, pero segundo, existen fallos de Corte Constitucional que por importancia podría, gráficamente voy a decir, estas causas que están al último, ponerlos en primer lugar para tratarlos de forma urgente, pero lamentablemente ahí yo sí digo públicamente, la Corte Constitucional está debiendo demasiado al país, porque la Corte debería apartarse de los afectos o desafectos hacia el gobierno de turno y cumplir el rol de guardián de la Constitución, que hasta el momento ya tiene un retardo en el procesamiento de estas demandas de inconstitucionalidad. Porque siguen avanzando los temas, siguen dándose las acciones. Y se vuelve a veces una bola de nieve que va creciendo con el tiempo, pero los perjudicados finalmente son padres, madres de familia que están como funcionarios públicos, que van a quedar en el desempleo y que al final aumentan las líneas y las brechas de desigualdad y de pobreza en el país. Cuando se activan estos mecanismos que franquea la Constitución de la República del Ecuador, su génesis dice de eficiencia, de eficacia, de inmediatez. Correcto. Y sobre todo de urgencia para precautelar la Constitución. Y además, la Corte ahora tiene 20 demandas, pero la Corte puede realizar este control sin necesidad de que exista una demanda. Tiene competencia para poder hacerlo. A la acción de depurar el ordenamiento. Por supuesto, tiene un control permanente de la constitucionalidad y eso le da la posibilidad de entrar a modular las normas. Y proteger derechos fundamentales, porque si estamos hablando de supremacía constitucional y ante el inminente peligro que corren, estamos hablando de principios, de derechos fundamentales, garantías que debe de tutelar el Estado como tal. Por supuesto, estamos hablando de conquistas laborales que se han dado a lo largo de estos 100 años. Recordemos que el Código de Trabajo está por cumplir 100 años, fue expedido en 1938. Como esté. Es claro, con todos los problemas y todas las situaciones, pero finalmente es una protección, es consecuencia de estas luchas sindicales de más de 100 años que de borrón y cuenta nueva por una ley se los quiere desconocer. Abogado Luis Fernando Molina, legislador de la República, asambleísta de la bancada RC5, una semana llena de escándalos. La comparecencia de Daniel Salcedo y, por supuesto, las declaraciones de Javier Jordán, que ya pasaron del papel al video. También ya hay declaraciones de video. Están nuevitas de Javier Jordán. Inclusive algunos legisladores, hablemos de Ferdinand Álvarez, el titular de la Comisión de Fiscalización, estaría involucrado según Javier Jordán. ¿Cuál es su análisis de la presencia de estos personajes en la Asamblea Nacional? Mire, la idea de que frente a situaciones como las leyes urgentes económicas y a los problemas apremiantes del país se haya pretendido la semana anterior a través de un show dar palestra a un sentenciado para decir sin argumentos, porque la verdad cae por su propio peso y se ha desmontado cada una de las afirmaciones, no por el peso de lo que significa la verdad, finalmente evidencian estas cortinas de estos distractores que tratan de utilizar para alejarnos de lo que es fundamental, de estos cuestionamientos y de los problemas nacionales. Pero más allá de ello, mire, yo digo lo que todo legislador dice, que se investigue con la imparcialidad y con objetividad todo lo que tenga que investigarse. El señor Jordán ha hecho declaraciones a través de sus cuentas en X. Si es que el señor Jordán
tiene elementos probatorios, debería contribuir a que y enviar para que la justicia realice las investigaciones y ahí que se determinen las responsabilidades de quienes deban existir en los casos. Lo que se solicita siempre es que las investigaciones sean independientes, con debido proceso, le digan la verdad y con transparencia al país de lo sucedido. Porque de lo contrario, cuando tenemos una justicia selectiva, una justicia que en contradicción a ello, y hago extensiva mi solidaridad al alcalde Aquiles Álvarez, donde sin sentido se lo pone un grillete, y respetando el arraigo importante. Un alcalde garantiza la inmediación al proceso porque ha estado en todas las audiencias. Un alcalde que su misma investidura de alcalde lo hace, impide que pueda salir del país o que sea haya un riesgo de fuga, y se le pone un grillete por un lado, pero no se investigan estos hechos que son denunciados, evidencia la selectividad, ¿no? ¿Hay una administración de justicia con signos de selectividad, nos está indicando usted? Hay un sesgo evidente y sobre todo de una falta de transparencia en el sistema de administración de justicia. Y eso lo vemos a diario porque en los casos escandalosos, en los casos de opinión pública, politizado. Pero mire, yo le digo, a diario existen mujeres que están peleando por la pensión de alimentos. Mujeres víctimas de violencia sexual que no han sido, cuyos casos están represados y retenidos en las fiscalías. Y eso lo hemos dicho. En la primera ley urgente económica dijimos que era necesario una depuración de la justicia para que pueda cumplir ese rol. Y del resto de funciones, el respeto a la independencia. Que se investigue lo que tenga que investigar. Empaña actos como el tema, y a nosotros nos gusta que vengan acá para poder charlar con la objetividad, el propósito de tratar estos temas. La situación de su compañero de bancada, Díaz Asque. Esta situación que ahora aparece con lo que señalaba mi compañera. Si bien es cierto, y como abogado usted decía algo tan elemental, tenemos la obligación, hoy tiene una gravísima responsabilidad, utilizar los términos correctos. A ver, el señor Salcedo está cumpliendo sentencias. El señor Jordán está siendo investigado. Para hablar en apego a la verdad y en derecho a la verdad procesal, hay que señalar, hay quienes de manera muy deliberada o con ligerezas, a veces cuando creen, con el cristal que miran, se hacen señalamientos, el delincuente tal, la situación tal, que está todavía está en fases y hay que respetar los debidos procesos. Y el principio de presunción de inocencia. Es un principio elemental. Pero la presunción de inocencia no obsta o no puede ser un pretexto para que la justicia sea tardía, porque justicia que tarda no es justicia. Y nosotros hemos sido claros en el caso de Santiago Díaz, hemos sido claros. Debe investigarse con absoluta rigurosidad, con objetividad y con celeridad. Debe otorgarse protección a la presunta víctima, no debe politizarse ese caso y debe llegarse al establecimiento de las responsabilidades. Y en el caso del señor Ferdinand Álvarez, frente a esos cuestionamientos, creo que todo legislador, como todo legislador, tiene la obligación de decirle al país su verdad, de transparentar y responder a estos cuestionamientos y evidenciar cuál es si es que lo dicho por el señor Jordán tiene o no tiene sustento. Y me preocupa, porque estos distractores, esta oposidad que se ve en el plano político, la política es el arte de hacer el bien. Y los estamentos del Estado, el poder público está repartido en funciones del Estado, están cargadas de este tipo de temas. Usted decía hace un rato, cuidado, y son distractores. Por supuesto, distractores para temas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, la situación de los funcionarios públicos. El tema de que a través de las consignas del Fondo Monetario Internacional se pretenda eliminar el subsidio al gas de uso doméstico. Es decir, todos estos temas, el apagón petrolero del que se habla. Y mire, son temas sensibles. Ley del deporte. Hay que reformar la ley del deporte. Solo termino este punto. Hay temas tan sensibles como que en este momento los centros de desarrollo infantil están impagas las cuidadoras desde diciembre. A los asilos no se les otorga los recursos del Estado desde diciembre. Estos que son temas de la inversión social
que deberían ser temas que preocupan, que no nos responden a los pedidos de información, son temas que deberían también... No se ser sienta parte de mal, eso. mi compañera hace una pregunta puntual. En estos días se han llenado de selfies y hasta arranchones a un William, a un Pacho, A Moisés un Caicedo. Niño Moy, en el pleno, en el de la Martínez, en el hemiciclo de la Asamblea. ¿Y qué hay de propuestas para el deporte como tal? Nosotros lo dijimos siempre, la moción que presenté era el primer paso para una reforma integral a la ley del deporte. La próxima semana, junto con Raúl Chávez, Jaime Estrada, Frickson George, Juan Pablo Molina y Franklin Samaniego, vamos a presentar reformas para financiar las ligas barriales y las ligas cantonales que no tienen ahora por falta de recursos, que las alcaldías de forma obligatoria asignen presupuesto para el deporte, la posibilidad de fortalecer a través de la empresa privada también la inversión, el financiamiento, que se creen las federaciones cantonales del deporte estudiantil que ahora no existen por ley, y la posibilidad de mejorar también y fortalecer en la ley del futbolista que hablamos la semana anterior con Carlos Tenorio, en reformas a la ley del futbolista para garantizar los derechos laborales en los contratos de fútbol, especialmente en el fútbol femenino. Entonces, cuando a mí me preguntan, o a nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿están para la selfie? Ese es el primer paso para una gran reforma deportiva que nosotros la queremos llevar en el país. Esperamos y aspiramos cuando señalamos, hacemos este tipo de señalamientos. Una ley vigorosa, un músculo que sea facilitador, una cohesión social, comunitaria, porque hay municipalidades que sí trabajan Por en supuesto, aras de pero recuperar el hay tejido social. Pero hay otras que no trabajan y que necesitan que se le ponga en la ley, porque el deporte tiene que masificarse en todo a nivel nacional. Mire, lo de Pacho y lo de Caicedo es la parte, yo como digo, es la mejor parte, la condecoración y el triunfo, pero detrás de eso, Quinindé, víctima de inseguridad, del crimen organizado, pobreza, desigualdad. Y sorteando estos problemas, hay muchos futuros Moisés Caicedo que se están formando en el deporte. Hay que dar dignidad al deporte ecuatoriano. Y vea lo que ha hecho ese joven. No llegó solamente para fotos, llegó a plasmar proyectos en lo deportivo, no solo en su natal Santo Domingo. Por supuesto, pero eso también eso no puede ser una iniciativa únicamente de los futbolistas, sino debe ser una política pública y una responsabilidad estatal. Por eso ampliamos o consideramos que debe haber una triada, el trabajo conjunto de la empresa privada, del Estado y de las organizaciones deportivas, y eso para nosotros es importante. Una constante promoción de valores, porque esos chicos sí lo dicen. Teníamos que llegar a pie y a veces gastado el zapato. Y el mismo uniforme, repetirlo día tras día. Y esa es la motivación que tenemos para reformar, porque en mi cantón, en Pichincha, en Rumiñahui, hay ex representantes olímpicos que tuvieron que competir con zapatos rotos, entrenadores impagos que tienen que comprar una cabeza de plátano para darles a los deportistas que muchas veces no tienen un desayuno digno para que no se desmayen. Y para eso trabajamos, para erradicar eso. Esos marchistas tenían que ir a trabajar y dejaban de entrenar, pero nos dieron bastante gloria, nos han dado mucha gloria. Queremos agradecerle a usted, legislador Luis Fernando Molina, de la bancada de la Revolución Ciudadana, por estar aquí en Radio Morena. Un gusto estar con ustedes, un buen día a todas y todos. Esperamos, oyentes de Radio Morena, la acción efectiva es atribución de ley, constitución y ley, así lo establece la acción fiscalizadora y de legislación de los 151 asambleístas que ahora componen la función legislativa, del cual es parte también el abogado